Les saludo con la preciosa paz del Señor, agradecidos porque Él nos ha cuidado, Él nos ha bendecido y hoy Él quiere hablar nuevamente a nuestras vidas. No se trata solo de recordar lo que nos han dicho o lo que creemos que una palabra puede hacer en la vida de un ser humano. Lo importante aquí es recordar y aplicar a nuestras vidas de el poder que la palabra de Dios tiene. Porque la palabra de Dios tiene poder porque solo Dios puede transformar vidas. Mientras más conocimiento tengamos de Dios, más fuerte y profundo podrá ser nuestra relación con Él. Cuanto más tiempo pasemos escudriñando las Escrituras, más sentiremos su poder, el poder que hay en la palabra de Dios. Y sabemos que tiene el poder de Dios porque fue inspirada por su Espíritu Santo. Es por esto que hoy yo quiero leer una porción bíblica que está escrito allá en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la bendita palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que en realidad aquí Dios nos está hablando? Que definitivamente no se trata, refiriéndonos a la Biblia, no se trata de un libro, como algunas personas lo dicen, además, que es un libro obsoleto. Y no es así. Esta es la palabra de Dios. Es a través de este libro en donde no solamente nosotros podemos alimentarnos, sino que a través de esta palabra, como mencionaba anteriormente, nuestra relación se va profundizando con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y es a través de esta palabra en donde nosotros aprenderemos a vivir una vida completamente diferente. Recuerde, aquí menciona que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, no es cuestión solamente de lo que nosotros declaramos. No es solamente por lo que nosotros decimos. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Y Él nos permite discernir el pensamiento. Porque, recuerde, Dios conoce nuestros pensamientos. Sabe exactamente lo que nosotros vamos a decir, lo que vamos a pedir. Es por esto que nosotros debemos recibir esta palabra, porque la palabra de Dios, recuerde, tiene poder. La palabra de Dios tiene vida y poder, declara. Es más cortante, decíamos, que cualquier espada de dos filos. Y la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Y es precisamente que a través de la palabra que nosotros podemos darnos cuenta si lo que estamos haciendo o diciendo es correcto o no. Y le aseguro que no hay otra forma de juzgar nuestro proceder. Cualquier otra persona puede decirnos de nuestras fallas, pero no siempre ellos estarán muy bien dirigidos y conscientes de lo que están viendo o escuchando.
Más aún nosotros, menos sabemos si lo que estamos haciendo es lo correcto, porque fácilmente nos engañamos. Pero es allá también en el Evangelio de Mateo, declara la palabra de Dios y dice Jesús, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y es así. No significa solamente leer la Biblia. No solamente significa escuchar las prédicas. No solamente significa estar pendiente de una u otra forma de aquellas reflexiones que podemos escuchar, cuando éstas probablemente no están haciendo ningún efecto en nuestras vidas. Recuerde, el poder de su palabra puede despedazar hasta la piedra más dura. Pero ¿para qué esperar que eso suceda? ¿Para qué esperar que algo malo nos pase para poder reaccionar? Y producto de nuestras acciones tendremos esas consecuencias. ¿No sería mejor postrarse ante la majestad de nuestro Dios y hacer lo correcto, recibir sus mandatos, sus preceptos y cumplirlos en nuestra vida? Pero es esto lo que a veces nosotros estamos esperando, lo peor. Allá en Jeremías dice y pregunta, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Esa es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para hacernos reaccionar. Tiene poder para ir en contra del mal. Pero tiene poder para transformar nuestras vidas y ser instrumentos útiles en sus manos. Porque hay algo especialmente maravilloso, extremadamente sorprendente al darnos cuenta lo que puede hacer su palabra. Da vida. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios bendice. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios vivifica. Y la palabra de Dios salva. Es por esto que nosotros debemos entender, y al recordar lo que habíamos leído, que la palabra de Dios es viva. Sí, su bendita palabra es viva. No se trata solamente de algo que está escrito. Esta palabra toma vida en nuestras vidas. Esta palabra se manifiesta en nosotros y cobra vida para transmitir lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros y convertirnos en esos canales de bendición para todas aquellas personas que aún no le conocen. Recuerde, la palabra de Dios ordena y llena. Si nosotros recordamos el primer libro allá en Génesis, en el primer capítulo, declara ahí Dios cómo a través de su palabra Él fue creando. Él fue manifestando y decía, y todo lo que se manifestó allí era bueno. También la palabra de Dios nos declara, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y esto es lo que sigue haciendo la bendita palabra de Dios en la actualidad. Sigue separando el pecado, sigue separando la oscuridad, sigue separando las tinieblas de nuestras vidas, porque Dios quiere alimentarnos. Aquí nosotros también podemos recordar que está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo saber si no escudriñamos su palabra? ¿Cómo saber si nosotros no ponemos atención en lo que Dios nos está diciendo? Recuerde, su palabra también nos defiende del enemigo.
Y dice allá en Efesios, utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que son las enseñanzas, que es la palabra de Dios que viene de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, recibir esa palabra, y con seguridad el enemigo también saldrá huyendo. Porque Él está viendo que Dios está obrando en nuestras vidas, porque Dios nos está protegiendo. Y la palabra de Dios dice también, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Recordemos la segunda palabra que utilizaba al leer allá en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Declara en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El momento en que nosotros tomamos su bendita palabra, el momento en que nosotros repetimos su palabra, es porque Dios ya obró en nosotros, ya hizo su obra, y a través de nosotros seguirá obrando en muchas personas más. Porque hay poder en la palabra de Dios, porque nos nutre, nos abre el entendimiento y transforma a quienes estamos dispuestos a enriquecernos con su contenido. Esta es la bendita palabra de Dios. Esta es la palabra que vivifica. Esta es la palabra que transforma. Esta es la palabra que usted hoy ha escuchado, para que ponga en su corazón, para que esa palabra sea transformando su vida. El Señor bendiga poderosamente.